Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 11 del tratado de Baba Metzia. Comenzamos una nueva Mishnah. Nos dice esta Mishnah: Ra'a Otan, Ratzin Ahar Metzia. Una persona ve que hay personas que están corriendo detrás de un objeto que está vivo, pero que es Efker. ¿Qué tipo de objeto? Por ejemplo, Ahar Tzibishabur, un ciervo que está herido, es decir, que va a correr, pero que al final alguien lo va a atrapar. Guajar, Gozalot, Shelo Perajo. Perdón, o detrás de polluelos que no saben volar, que al final les van a atrapar. Beamar, Zahtali Sadai. Sadai. Perdón, estos animales están corriendo dentro de su campo. A pesar de que las otras personas los están persiguiendo, él dice, mi campo los adquiere. Zájalo. El campo hace que los adquiera. Porque es su espacio y es un objeto perdido, porque es un animal que no se va a poder escapar. Lo adquiere el campo. Rayat, Ratz, Kedarko, Oshayu Gozalot, Mafrijin. Si es un ciervo que está corriendo, normalmente no está herido, o son polluelos que están volando, de Amar, Zahtal y Sadai, y dice, mi campo los adquiere, lo Amar Klum, no dijo nada. Dice la Gemara, Amar Rebiudá Amar Shmuel, dijo Rebiudá en nombre de Shmuel. Vehu, esa ley de la Mishnah, que el campo la adquiere estos animales, que Shomed Betzalzadeu, cuando se encuentra junto a su campo. Pregunta de Mara. Betiknele Sadeu. Es decir, incluso si no está junto a su campo. De Amar Rabbi Yossi, de Rabbi Hanina, pues dijo Rabbi Yossi el nombre de Rabbi Hanina. Hatzero Sheladam, Konelo, Shelomidato. Es decir, el patio de una persona adquiere para él, incluso si él no lo sabe. Explícale, Mara. Hanemile, eso que estamos diciendo, que adquiere sin saberlo. Behatzar Shemishtameret. Es decir, sobre un patio que está cercado, está vallado. Abalhazer, Shena Mishtameret, pero un patio que no está vallado, no está delimitado, como en nuestra Mishnah, que estamos hablando de un campo abierto. Omed Betzatzadeu in, y Omed Betzatzadeu in, y Lolo. Entonces ahí, en ese caso, en el que no está vallado, no está cercado, sí está junto al campo, sí, si no, no. Entonces, trae la Gemara una prueba de eso. Umena Temra, de donde tú vienes a decir, de Hatzer Sheena Mishtameret, y Omed Betzad Sadeuin, y Lolo, de donde tú me dices que un patio que no está vallado, si la persona está junto al patio, el patio puede adquirir, y si no, no. De Tania, como se enseñó una vereita, allá Omed Beir Beomed, Yodeani, Sheomer, perdón, Sheyesh Li Basade, Poalim Shechahuhu. Entonces una persona viene y esta es la ciudad y dice, yo sé que hay un fajo de espigas que se olvidaron mis trabajadores en el campo y todavía está ahí en su lugar. Lo yeye shejija. Eso no se le llama, dice esta persona, dice que no se considere shejija. Es decir, hay mitzvot relacionadas con la agricultura, tres particulares que dicen leke, shejija y pea. Pea vimos el otro día, son las esquinas de los campos. Shijejá es cuando ya se atan las espigas y se van amontonando y después se cargan y se olvidó uno un fardo de espigas. Ese fardo de espigas, te lo olvidaste, pertenece a los pobres. Entonces viene esta persona y dice, yo sé que se están olvidando un fardo, ese fardo que no sea shijejá, es mío, yo no me olvidé, está ahí. Entonces, Yahol, lo y Shijajá, ¿acaso realmente no se considera Shijajá? Talmud Omar, dice el versículo, Veshajajta Omer Basadeh, y te olvidaste de un fardo en el campo. ¿Qué significa? Basadeh Shajajta. En el campo te olvidaste, velo va a ir, pero no cuando estás en la ciudad. Pregúntale a Gemara. Agufakasha. Justamente esta es la dificultad. ¿Por qué? Porque las palabras de la Beraitá se contradicen unas con otras. Amar, dijiste,
Yaholo y Shejeja, ¿acaso puede ser que no es Shijeja si él está en la ciudad? Alma, ¿qué quiere decir? Ebe Shejeja, que sí que es Shijeja. Benesible Gemara, y sobre esto trae la Beraitá, el versículo, que dice, Basade Shachachta velo Bair, lo olvidaste cuando estás en el campo y no en la ciudad. Alma, lo habe Shejeja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es Shijeja, el alab, ajikamar. Entonces, concluye la Gemara y dice, entonces así es como hay que decir. ¿Sí? Dice, esa es la intención de la Beraitá y la explicación del versículo. Mientras los dueños se encuentren basadé en el campo, ese fardo, shahoach, me'ikaro, es decir, mi tejilá al yedea Berlín ya se considera olvidado desde el principio por los dueños. Lebasov, shehahuhu af po'alim. Y al final lo olvidaron también los trabajadores. Entonces, en ese caso, Ebe Shijeja. Se llama que es Shijeja y le pertenece a los pobres. Abal, pero Zahur me icaró al idea Bealim. Y desde un principio ya se acordaron de ese fardo los dueños. Es decir, que lo puso en un lugar para que lo cojan los trabajadores. Ulebasov Shahoach, y al final se lo olvidaron los trabajadores en Zoshijeja. Eso no se llama un fardo olvidado. Y explica la Gemara. Maitama, ¿cuál es el motivo? De que van de cae gabá, es decir, puesto Sheomed Betzad Sadeu, puesto que él está junto a su campo, Haviale Hatzero, entonces se considera como su patio, Bedachtale, y el espacio del patio le adquiere ese fardo. Aval, pero va a ir si se encuentra en la ciudad. Afilu Zahur, Ulebasov Shahoach, incluso si él se acordó en un principio y se olvidaron los trabajadores. Había Shejija, se llama Shejija, Maitama, ¿cuál es el motivo? Del ETKB, ¿por qué no se encuentra junto al campo? Del Litzkele, para poder hacer que el campo le adquiera ese fardo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una prueba de que cuando la persona está junto al campo, el campo lo adquiere. Pero si no está junto al campo, entonces el campo no lo adquiere. Pregunta de hermana, ni mai. ¿De dónde sabemos que esta es la explicación del versículo y la intención de la Beraita? Dilma, a lo mejor podríamos decir, Gezerá Takatuv, y es una dificultad del versículo. De Basade, Nehebe, Shejija, que en el campo se llama que es una Shejija. Ubair lo Nehebe Shejija, y cuando está en la ciudad no se llama que es un fardo olvidado. Dice, responde la Gemara y dice, no, no se puede explicar así. ¿Por qué? Porque Amar Kra dice el versículo, "V'shachachta Omer Basade, Lo tashuv le no volverás a tomarlo. Ahora, el versículo que viene, le rabot shijejatair, para incluir cuando alguien se olvidó estando en la ciudad. Por eso dice, no volverás. ¿Qué te viene a añadir el versículo? Que ya estás en la ciudad, no vuelvas. Pregunta la Gemara, Hay, mi bayel le lav. Dice, no. Ese lota shuv lo necesito para que sea una misma lota ase. Entonces dice, Inken, Demakra, lotikajenu, diría el versículo, que no lo tomes, my love dashu, porque dice no vuelvas, de Rabot, Shihejat, Hayir, para incluir el que se olvidó de ese fardo cuando ya está en la ciudad. De acá, Tini Bayele, aún así, todavía necesitamos Lotashuv Lekachto, Hedetnan, para enseñarnos aquello que se enseñó en la Mishnah de PA, que dice, eh, Shelefanav en Shijeja, Shelaharav y Shijeja. Es decir, sobre los fardos que están delante no hay Shijeja, no se considera Shijeja. Y sobre los fardos que están detrás sí se considera. Shehu, Lebal Tashuv. Que en ese caso es que se aplica el versículo que dice, Lo Tashuv, no vuelvas para atrás. Es decir, los fardos que están delante todavía no te los olvidaste. Para los que están detrás, ya te los olvidaste, no vuelvas por ellos. Desde Haklal, y esta es la regla general. Kol Shehu Bebal Tashuv, Shijeja. Todo aquello que está dentro de esta ley de no vuelvas para atrás, se llama Shijeja. Bejol Sheno Bebal Tashuv, Eno Shijeja. Todo lo que no está dentro de esta ley de no vuelvas, entonces no se llama Shijeja, algo olvidado. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Amar que dice el versículo.
Dice, para el ger, para el converso, el huérfano y la viuda, y será. Entonces, ¿por qué? Porque que van shelon akat lashon, porque puesto que nos aprendemos del versículo, del lenguaje que dice ta'azov otam, es decir, dice el versículo azov ta'azov otam, abandonar, habrás de abandonar eso que te olvidaste para ellos. Y eso lo dice en otro lugar, no lo dice aquí. Entonces, que le rabot Shechesabayit. Ese versículo, Yiye viene a añadir que también se llama Shecheja cuando estás en la ciudad. Vejen Amar Ula, y así también dijo Ula. Vehu Shomed Betzatzadeu. Esto siempre y cuando esté junto al campo. Vejen Amar Rabba, perdón. Y así dijo Rabba Barbarjana, Vehu Shomed Betzatzadeu. Y es cuando se encuentra junto al campo. Pregunta la Gemara sobre esta ley. Itibe, Rabiaba Leula, le preguntó Rabiaba a Ula, Maase, Rabban Gamliel, Uskenim, Shayu Baim, Bisfina. Ocurrió una vez con Rabban Gamliel y los sabios que estaban en un barco. De repente se acordó Rabban Gamliel que no hizo Maaser de unas frutas que se encontraban en su casa. Entonces, eh, de repente vino y se apresuró para hacer Maaser en ese momento. No estaba junto a las frutas. Amar Rabban Gamliel, dijo Rabban Gamliel. Dice, Isur, es decir, la décima parte, Sheani Atitla Mod, que yo voy a separar cuando llegue a casa, Natun li Yoshua. Yo se lo doy a Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi era Levi. El primer maaser se le da al Levi. Ahora, era además un año en el que el maaser Sheni se le daba a los pobres. Tercero o sexto año del ciclo de la Shemitah. Umecomó, buscarlo. Y el lugar donde se encuentra ese maaser antes de, ¿sí? Y el lugar donde se encuentra ese Maaser le queda alquilada a Rabbi Yoshua ben Levi. Es decir, que Rabbi Yoshua ben Levi le alquila ese lugar para adquirir las frutas. Ahora, Isur Ajer, ahora el segundo Maaser, el Maaser Ani, Shani Atidlamot, que yo voy a separar en el futuro cuando llegue a casa. Natun le Akiva ben Yosef, yo se lo doy a Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, que era el Gabay de la Tzedakah, el que se encargaba de recoger tzedakah para los pobres. Que de Sheizkebo la aniyim, para que se lo pueda dar a los pobres, me como y el lugar que está ocupando este Maser Sheni, buscarlo, se lo alquilo. Entonces, el motivo por el cual les alquiló esos lugares, ¿sí? De los Maserot, es para que Sheyuhal Liknot eta Maser de Kinyan Hatzer. Es decir, ¿para qué? Para que estas Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Akiva adquieran ese Maser, ¿por qué? Por un medio de Kinyan, de adquisición, porque es su dominio. Ah, me lo alquilaste, ahora es mío, mi dominio adquiere para mí. Y esto es una dificultad. Rabbi Yoshua ben Rabbi Akiva, Betzal Tzadeu, Rabban Gamliel, Hayu Omdim, ¿acaso? Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Akiva, estaban junto al lugar donde estaban las frutas. Amarle le dijo Ula a Rabbi Abba, Deme hay mi Rabbanan de lo gamre inche shemata. Es decir, pareces como un alumno que nunca has estudiado nunca en tu vida. Es decir, le tiró para abajo. Y hasta cuando llegó Rabbi Abba de Sura, a la ciudad de Sura, Amar Leu le dijo a los sabios, Ají Amar Ula, así me dijo Ula, sí, que tengo que estudiar, perdón, que tengo que estar junto al campo que no está vallado para poder hacer ese quiñán. Veji Otbite. Y así yo le pregunté de esta historia de Rabban Gamliel y los ancianos. Amarle a Rabbanan, le dijo uno de los sabios. Después, a Rabbi Abba, perdón, Rabban Gamliel metaltele agab, mi carcae iknalahe. Dice, no, Rabban Gamliel no les alquiló el espacio a estos dos sabios para que ese espacio les adquiera para ellos. Él lo que hizo fue un quiñán agab, es decir, un quiñán de paso. Yo te alquilo y de paso adquieres esas frutas. Junto con el quiñán que haces para alquilar el terreno, adquieres de paso
las frutas. Es decir, Hainu no les hizo adquirir el lugar de los Maserot para que ese lugar adquiera los bienes para ellos por el Kinyan Hatzer, sino que para darles o hacerles adquirir por un Kinyan de paso, como el pack. ¿Sí? Yo te alquilo y en el pack está que recibes esas frutas. Ahora, la visera dice Kabla. La visera recibió esta explicación. Rabbi Abba lo Kabla, pero Rabbi Abba no recibió esta explicación, no estaba de acuerdo. Amar Rabba dijo Rabba, Shapir Abid, es decir, muy bien hizo Rabbi Abba, de lo que habla, que no lo recibió, regiló allá la sudar. Dice, espera, ¿por qué tiene que hacer un quiñán que le está alquilando el lugar, etcétera? ¿No tenía un pañuelo para poder hacer un quiñán con un pañuelo, como hacemos en la boda, etcétera? Lignón ni menú de jalipín, a través de un quiñán jalipín, se llama ese quiñán, es decir, él toma el pañuelo, ¿sí? Y mientras él toma el pañuelo, está adquiriendo al mismo derecho, al mismo tiempo el derecho de comprar lo otro, o de recibir los frutos. Ela, entonces seguro que el motivo ¿cuál es? Dice Tobatana, es decir, el beneficio que tiene Rabban Gamliel de los Maserot, de estos Maserot, de Titam Lemi Sheyachpots. Es decir, para dárselo a aquella persona que sí los requiere. Ena. Mamón, Liknot Mimenu, Bejalipin. No se considera dinero para poder adquirir con ello por medio de un quiñán jalipín. Entonces no podían hacer un quiñán sudar, como estamos diciendo. A Hanami, Robatana, Enamamón, Liknot Alga Bekarka. Entonces también lo mismo vamos a decir. Esta Anaa, este beneficio que sacamos no se considera un dinero como para poder adquirirlo por medio de una adquisición de un terreno. Es decir, yo te alquilo el lugar para que ahora sea mío. La Gemara rechaza y dice, Velohi, ¿y acaso no es en Rayamima, Shelo y Kinalahem Bejalipin? ¿Acaso no es una prueba? El hecho de que no les hizo Kinyan Jalipin. Dice, Matenot que es una Netinat que tiba Behu. Es decir, esos regalos que se le da a los Kohanim, se los dio el versículo. Por lo tanto, Jalipim derech mekach umem karhu, es decir, umishum kach, en le mojran, ela le titan que matana. Es decir, puesto que ya le pertenecen al Cohen y a Leví estos regalos, los macerot, etcétera, yo no se lo puedo hacer adquirir, sino que lo único que puedo hacer es regalárselo. Por lo tanto, Jalipín derech mekach umem karhu, si me dices que el Kinyan Jalipín de intercambio del trueque es una transacción económica, entonces no me sirve aquí porque yo no se lo puedo vender, yo tengo que regalárselo. Metatelim agav, mekarka, netinat, alimta. Y ahora, en cambio, dar objetos móviles por medio de un campo, derech agav, es decir, con un kinyan agav, es una forma de regalar perfecta, importante. Porque, porque las monedas se dan por un terreno, que es algo importante. Y de paso te estoy dando un regalo. Es una muy buena forma de dar un regalo. Ahora dice así. Trae la Gamará otra explicación. Y dice, Papa Amar, dijo Papa. Van Gamliel en realidad les hizo adquirir los Maserot con la adquisición del espacio que les alquiló. Rafael Piqué, y a pesar de ello, es de Soter, esto no viene a contradecir la ley que dijo Ula. ¿Por qué? Ahí, allá, דעת רבן גמליאל, שהקנה להם, כשיש דעת אחרת, מקנה אותם. Es decir, Raspapa que dijo que aquí hay una intención. Todo lo que dijimos que se adquiere es cuando él tiene que estar al lado, es cuando no hay intención. Pero aquí todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Entonces, Magneotan, es decir, que la intención hace que lo adquieran de manera más fácil, incluso que no están junto al campo. Veshane, y es diferente de una metziá, de un objeto que se encontró.
Shekone levado velo da'at makne, que lo adquiere por sí mismo, incluso sin que lo sepa el que lo está adquiriendo. ¿Verdad? Solamente en ese caso, dijo Ula, que tiene que estar junto al terreno. Trae la Gemara una prueba de esto. Umená Temra dice, ¿de dónde vamos a dividir entre Da Tajeret, Magnele Metzia? Es decir, si hay entendimiento o no para llegar a adquirir un objeto que se encontró. Titnan, aquello que se enseñó en una Mishnah. Laotan, Ratzin, Ahar, Ametzia. Si vio que estaban las personas corriendo detrás de ese objeto que se encontraron, es decir, un ciervo que estaba herido o los polluelos que no pueden volar, y dijo, mi campo los adquiere, ahí adquiere. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yirmiyah en nombre de Rabbi Yohanan. Behu, es decir, aquello que adquiere estos animales, solamente, Sheratz Ajarehen Umagian, es decir, Yesh Lo Efsharut, cuando él tiene la posibilidad de correr también y de alcanzar antes de que salgan de su campo. Ubae, Rabbi Yirmiyah, pregunta Rabbi Yirmiyah, Bemataná, es decir, si este tzeví, este ciervo o estos polluelos que están dentro del campo pertenecen a una persona y tiene la voluntad de dárselos en regalo al dueño del campo, y Yehadim, ¿cómo sería entonces la ley? ¿Acaso Bezé, incluso en este caso, y no Yahole Aguiar Locaná, si no consiguiese alcanzarlos antes de que salga del campo, no los adquiriría? O incluso si no llegase a ellos, adquiriría. Dice Kabbalah, Miné, perdón, Kabla Miné, Rabbi Abba Bar Kahana, Rabbi Yirmiyah, Shepashat Lebasof et Sefeko, Shebematana Canta los Adeu. Es decir, al final recibió o aceptó Rabbi Abba Bar Kahana de Rabbi Yirmiyah esa explicación que resuelve la duda que en un regalo lo adquiere, el campo lo adquiere para él, afalpi sherrat zaharehen ben magian. Incluso si corre detrás de esos animales y no los llegas a alcanzar. Pero el campo de por sí mismo los adquiriría. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dad mishum, de da'at ajeret, magneotan, shani. Es decir, ¿acaso no es porque otro, otra dad las está adquiriendo y es diferente de una metzía, de un objeto que se encontró, con Elevat, que lo está adquiriendo él solo? והוא הדין שבדעת אחרת מקנה אותן, אין צריך לעמוד בצד השדה, החצר. Es decir, cuando hay otra persona que lo está adquiriendo, no hace falta estar junto al campo para que tu campo lo adquiera. Como dice Rav Papa. Pregunta la Gemara. Amarle Rav Shimi le Rav Papa. Le preguntó Rav Shimi a Rav Papa. Areget de da'at acheret makne ota. Entonces tenemos el ejemplo del get. ¿Cómo me dices esto? El get, donde hay dos da'at, el del marido que lo da y el de la mujer que lo recibe. Y aún así, el dominio lo adquiere para la mujer. Ve a Marula, dijo Ula, que Beusho, Mered, Bezad, Beta o Bezad, Ajatzer. Es decir, esa mujer quedaría divorciada si el marido le tira el get dentro de su patio, solamente si ella está junto al patio o está dentro de su casa. Explica, Shekam Beda Tajeret, que también cuando hay otro punto de vista, otra persona adquiere el campo, tiene que ser que está junto al patio. Responde que me dice, Shani, get de Ita Beal Korja. Dice, no, el get es diferente. ¿Por qué? Porque el get se le puede dar a la mujer incluso si ella no quiere. Pregunta la Gemara, le Rav Sheshet Bere de Rav Idi. Le preguntó Rav Sheshet, el hijo de Rav Idi. Velab, Calva Homer. Perdón, ¿pero acaso esto no es un Calva Homer? ¿Cómo es? El motivo que dijo Mejira, perdón, Hatam, Shamarta,
מכריח שגם במתנה צריכה לעמוד בצד החצר. Si tú me estás trayendo una prueba, que necesariamente también para un regalo uno tiene que estar junto al patio para que el patio lo adquiera. Nunca el Homer. Dice, un get de Itaba al Korja, si el get que lo puede recibir por contra su voluntad de ella, ven a 500 Luis, la adquisición no depende de ella. Por lo tanto, podría yo haber dicho, Shen Sorech Bamidat Hashem, que no es necesario que la mujer esté ahí junto al lugar. De todas formas, y Omedet Betzad Beta Betzad Hatzera In Ilolo. Entonces ahí incluso en el get que yo podría haber dicho, puesto que ella lo puede recibir incluso si no quiere. Entonces, ¿para qué es necesario que esté junto al patio? Si está junto al patio, sí, si no, no. Entonces, Mataná, de Midate, el regalo que hace falta, que el que lo recibe lo quiera aceptar. Loco el Sheken, no con más razón, que tiene que estar junto al campo o al patio. Él ama a Rabashi, entonces en realidad dijo Rabashi, divide de otra manera. La diferencia que hay entre el regalo y el get. Hatzer y Trabai Mishum Yad. Es decir, el patio fue añadido como una forma de adquirir por medio del versículo que habla de la mano. Dice así, Bekata habla Sefer Keritut, Benatán Beyadea. Es decir, y le escribirá un documento de corte, de Keritut, y se lo pondrá en su mano. Velo Gar'a Mishelihut. Entonces, el patio lo aprendemos de la mano y no lo aprendemos de la Shelihut, del enviado. Beshalham y Beto, le enviará de su casa. ¿Por qué? Porque también el patio de la persona es como el resto de, perdón, Hatzelo Shel Adam, Arehi Keshear Sheliach, Liknot Lo, es como cualquier otro emisario para adquirir para el hombre. Entonces, Ben Afkamina, Leinyanenu, la diferencia para nuestro tema, Ben Shenea Limudim entre aprender de una cosa o de la otra, ¿cuál es? Que el Hatzer, Mishum Yad, que si el Hatzer lo aprendemos porque lo dice el versículo que hay que ponerlo en la mano de él, de ella, perdón, es decir, en su espacio, en su dominio. Entonces dice, Shehatzer Mishum Yad, con Rak y Momed, Baale Betzida, solamente funciona si el marido está junto a ella. ¿Sí? Puesto que está junto a su mano también para dárselo, ¿no? Behacer Mishum Shelihut, ahora, que el patio adquiera, igual que lo adquiere un enviado, entonces también si el marido no está junto a ella. Por lo tanto, Gabe Get de Hu la, con respecto al Get, al divorcio, que es una obligación de él hacia ella. Entonces, en Javin le Adam, no se hace Job a una persona, no se le hace que tenga una deuda a esa persona, el Abefanab, a no ser que esté delante. Es decir, si esta persona va a divorciar a su esposa y viene y lo hace con un emisario y le dice, ah, tu esposa pasó por ahí y el lugar adquirió para ella y entonces está divorciada. Pero espera, me estás haciendo que ahora yo tengo que pagar. Entonces me estás creando una deuda. La deuda me la puedes crear solamente si yo estoy al corriente de ella. Entonces, Gabe Mataná desde Jutu, pero en cambio, para regalar algo, que es algo que le haces ganar a esa persona, Zahil Adam Shelole Befanabe. Entonces, para eso, va al revés. Se puede beneficiar a una persona incluso si la persona no está delante. Entonces, vuelve la Gemara y dice, Gufa, justamente, nosotros estudiamos en la Mishnah, Raotan, Ratzim Mahar Metzias, y vio a las personas que corrían detrás de ese objeto que encontraron, este animal, y dijo, ah, mi campo los adquiere. Entonces el campo los adquirió. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yirmiyah en nombre de Rabbi Yohanan. Behu, Sherat Zaharehen, Umagian. Esto solamente si él, en caso de que corriese detrás de los animales, los alcanzaría antes de que salgan del campo. Ahora, Bae, Rabbi Yirmiyah, preguntó a Rabbi Yirmiyah, de Mataná. Entonces, si este ceví, este ciervo, o estos polluelos son un regalo, ¿cómo los va a adquirir? Entonces, ¿acaso ahí también
¿Tiene que llegar a alcanzarlos o no? Dice, Kabbalah Mine Rabbi Abba Bar Kahana. Y le aceptó esta enseñanza, eh, sí, Rabbi Abba de Rav Kahana. Perdón, Rabbi Abba Bar Kahana. Kabbalah Mine Rabbi Abba Bar Kahana. Así lo aceptó Rabbi Abba Bar Kahana. Afal pi Sherat Zaharehen Bemagi. Es decir, que lo adquiere cuando es un regalo, incluso si no llega a alcanzarlos antes de que salgan del campo. Trae la Gamará otra duda. Y dice, vaya Raba, preguntó Raba. Zalak Arnaki Bepetachze tiró su monedero a una puerta de la casa de su compañero. Y lo hizo Efker. Todo el que quiera cogerlo, el primero que lo coja, se lo queda. Vialza Bepetach Ajer Mahu. Y resulta que cayó en la puerta de otra persona. ¿Cuál es la ley? ¿Acaso Haim Kenao Barabait Mishum Haser? ¿Acaso el dueño de ese lugar, de esa puerta, lo adquiere porque es su espacio, su patio? ¿O no lo adquiere porque Ze Sheyakbiuhu Rishon Kana? ¿O no lo adquiere porque el primero que lo va a levantar es el que lo adquiere? Explica la duda. Dice, Abir She'en Sofo la Noach que Munach dame olo. Es decir, ¿acaso el espacio, el aire, She'en Sofo eh, la Nuach, es decir, que el objeto no va a acabar posándose en ese terreno, el aire que está sobre ese terreno, donde no va a caer finalmente el objeto, ¿acaso ese aire lo adquiere o es como si ya estuviese posado ahí o no? Amarle, Rafa le Raba, le dijo Rafa Raba, de hambre ley, hay quienes dicen, Rabada Bar Matna le Raba, que le dijo Rabada Bar Matna a Raba, de hambre ley, ¿quién dice? Rabina le Raba, que le dijo Rabina a Raba, Lab Hainu Matnitin. ¿Acaso tu duda no es lo que está explicando nuestra Mishnah? Raao Tan Ratzin. Si los vio corriendo detrás de una metzia, de un objeto que encontraron, que era un ser vivo, etcétera. Y ahora dijo, mi campo los adquiere, tu campo los adquirió. Llamar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan, Behu Sherat Zaharehem Umagian. Es solamente en caso de que si corriese detrás de ellos, los atraparía antes de que salgan del campo. Ubae Rabbi Yirmiyah, me mataná heach. Preguntó entonces Rabbi Yirmiyah y dice, ¿y entonces es un regalo? ¿Cómo? Kabalamine, Rabbi Abba Bar Kahana. Es decir, aceptó esa pregunta Rabbi Abba Bar Kahana de Rabbi Yirmiyah. Bemataná afalpi sherat zaharehen ve magin. Dice, ok, estamos de acuerdo, en un regalo incluso si corre y no los alcanza, el lugar lo adquiere. La Gemara rechaza finalmente y dice, Amarle le dijo, Rabba, ¿acaso Mitgalgel que a Marta, algo que está moviéndose? De ahí me traes tú una prueba. Shani, eso es diferente. Un objeto que se está moviendo sobre un terreno. Estamos hablando, estamos hablando de algo que fue tirado en el aire. Mishum Dihmonah dame. Es decir, Dihmonah dame. Mira, aquello que yo tiré por el aire es como si ya estuviese posado. Ven Lipshot, mi menú, no se puede aprender de él. Shegam bedavar hanizrak ba'aviv nechshav kemunach. Porque también cualquier otro objeto que fue tirado sobre el aire, cuando pasa sobre el terreno, se considera como que ya se posó en ese terreno. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio. Que tengamos una excelente noche y que tengamos Hodesh Tov, Umeborach, Chizku Beintzo.